Y nos vamos a Israel. Concluyó por el momento este round con la Yihad Islámica en Gaza, lo que hemos vivido la semana pasada. Pero usted sabe que, claro, el combate desgraciadamente es permanente para lo que hace a la defensa del Estado de Israel. Día a día, noche a noche, las fuerzas de defensa tienen que, bueno, operar en las ciudades mixtas, en Judea y Samaria, para contener el terrorismo palestino. Hoy, pero no es algo distinto de otros días, 11 detenidos, 3 heridos, todo esto como parte de los operativos cotidianos. Para que nos cuente, y él está monitoreando esto todo el tiempo, llegó hace 2 meses y medio a Israel, pero desde antes ya sabía de esto, ahora lo hace ahí, sintiendo, bueno, como un ciudadano más, lo que significa ese desafío. Natalio Steiner, el director de Comunidades Plus, ex hombre de esta casa, en algún momento hace años, éramos jóvenes, tuvo aquí también su programa. El placer de estar contigo nuevamente. ¿Cómo estás, Natalio? Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Espero que se escucha bien, Miguel. Perfectamente, te escuchamos bien y te vemos bien. Muy bien. Nos vemos con menos pelo. De hace años que hacemos la radio, tenemos menos pelo. Pero menos pelo y más mañas, decía alguno. Natalio, cuéntanos, bueno, decía, terminó este round, porque no es más que esto, desgraciadamente, pero los temas que hacen al agobio que Israel vive por parte de los grupos fundamentalistas que quieren destruir al Estado no son algo que deje de estar presente, y los operativos a diario. Vimos información hoy como podría haber sido ayer y antes de ayer. ¿Qué contarías? Bien, Miguel, yo creo que la apología que vos hacés, la comparación que vos hacés respecto a que se trata de alguna manera de un match de box con una lucha antiterrorista es correcta, es perfecta. Uno cuando ve un match de box va a ver que hay algunos rounds que son sencillos y hay otros rounds que realmente lo levantan a uno del asiento y lo hacen pensar, ¿qué está pasando aquí? Bueno, claro, cuando uno ve el operativo que se llevó a cabo hace una semana atrás, donde Israel eliminó a varios terroristas de la yihad islámica, naturalmente se trata de algo que la gente se siente con mucha más tensión, con preocupación, mucho más cercana. Pero la verdad es que acá todos los días o todas las noches, especialmente todas las noches, hay operativos israelíes organizados, merced de una excelente tarea de inteligencia y de coordinación entre las fuerzas de seguridad, tanto del ejército como la inteligencia militar, la inteligencia policial y otros factores que intervienen, para lo que podemos decir son dos cosas. Uno, evitar lo que llama atentados en marcha, algo que está planificado y que lo quieren llevar y que se ha logrado de alguna manera obtener información y se lo desbarata. Y lo otro, acciones preventivas para detener también a otros palestinos de los territorios que a lo largo de la semana tiran piedras, botellas incendiarias contra colectivos, contra omnibuses. Es decir, no se trata ya de un terrorismo de envergadura, si podemos decirlo así de esta manera, perdón por el término, con la utilización de armas de fuego, sino de un terrorismo doméstico, casero, de gente sin ningún tipo de preparación. Esta gente también es buscada, esta gente también es rastreada, porque mañana pueden generar una tragedia, una desgracia también, desbarrancando un colectivo, un auto o hiriendo mortalmente con una piedra a una persona. Las piedras matan sin ninguna duda también y no hay que esperar a que esto suceda. Naturalmente estos operativos, Miguel, no tienen casi ni siquiera en la prensa israelí la difusión que tienen los operativos macro, los operativos gigantescos a los cuales estamos acostumbrados tristemente cada 6 meses, 7 meses, 8 meses a tratar de enfrentar un enfrentamiento misiles, cohetes, etcétera. Pero acá se trata de entrar a poblaciones que se encuentran en territorio en disputa, en territorio palestino para algunos, en ciudades muy difíciles como Jenin, como Tulkarem, ciudades como hasta cercanías a Ramallah también, la capital palestina, en donde hay que llevar acciones de envergadura y ahí toma fuerza lo que de alguna manera llamamos el estilo Fauda.
Hay cámaras de televisión palestinas que han detectado camiones civiles con patente palestina, perdón, que en lugar de estar transportando barriles con leche o de estar transportando carne, transporta un grupo comando israelí que realizó un operativo. Ahora, lo curioso de esto es que los palestinos también, entre comillas, le están tomando la mano a este fenómeno, le están tomando la mano, a punto tal que estos camiones o estos jeeps israelíes que entran, cuando van entrando a cada una de estas ciudades, lo primero que encuentran son alarmas tipo sirenas, se encuentran con llamados desde las mezquitas invitando a la población a confrontar contra las fuerzas israelíes, se encuentran con artefactos caseros que arrojan sobre ellos y también con algunas trampas que están en el pavimento para pinchar la goma de los vehículos, para hacer difícil el acceso, etcétera, etcétera. Esto se repite casi como una letanía, como una rutina constante y permanente. A Dios gracias. No hay que lamentar desde hace casi un año, por lo menos un poco más, la muerte de ningún soldado israelí en ninguno de estos operativos. Y quiero aclarar y destacar que realmente, insisto en el tema, son operativos en donde están planificados desde el año pasado, que ya cuando en su momento era ministro de Defensa Benny Gantz, a principios del año pasado hubo que enfrentar a los terroristas palestinos con campañas insistentes. Su carácter es netamente preventivo en muchos casos y en otros casos es un carácter punitivo para detener a gente que ha llevado a cabo acciones que ponen en peligro la vida de civiles israelíes. Son operativos muy, muy arriesgados, Miguel. Natalio, de alguna manera, para aquel que desconoce, que siempre es lo que pretendemos, que pueda entender lo que ahí de alguna manera se vive, voy a hacer una analogía poco feliz, pero tal vez para poder justamente plantearlo. Es como si aquí, cosa que no se hace, las fuerzas de seguridad operaran diariamente en Rosario para de alguna manera contener el narcotráfico, las bandas, que algunas son más violentas que otras y que incitan y que hacen todo lo que hacen, o en la provincia de Buenos Aires. Claro, acá con un nivel mucho más sofisticado, porque se trata incluso de terroristas mucho más peligrosos. Y quisiera agregar un elemento que también es importante y que me gustaría tu reflexión, que en realidad en estas ciudades, sobre todo las ciudades mixtas árabes israelíes o las ciudades palestinas, los que deberían actuar, la que debería actuar, es la policía palestina, que no lo hace. Quiero hacer una diferenciación, Miguel, que es importante. Una cosa es hablar de las ciudades palestinas, en este caso Ramallah, Shem, de alguna manera, o los campos que se encuentran, Hebrón. llamémoslo, claro, del otro lado de la línea verde, del otro Ujú, lado de la línea de armisticio. ujú, Y otra cosa es hablar de las ciudades como Lod, como Ramle, correcto. como Aco, Yafo, que efectivamente ahí podemos hablar de ciudades árabes mixtas porque hay población árabe israelí y judía israelí. Ujú. En este segundo caso, quien tiene que actuar y actúa es la policía israelí. Es la policía israelí común que nosotros vemos de la calle o algún cuerpo seleccionado de la policía israelí. Depende el tenor de los eventos en los cuales haya que actuar, que a veces son de corte nacionalista y otras veces tienen que ver con violencia doméstica, Ujú. simplemente por situaciones de odio recíproco o por situaciones netamente de crimen policial, drogas, etcétera, etcétera, especialmente en el mundo árabe, aunque no únicamente en el mundo árabe. Ujú. Actuar del otro lado, en las zonas llamadas después de la línea verde, es extremadamente más delicado. Por eso la movilización de fuerzas es bastante importante. No hay aldea, no hay ciudad en donde no lleguen a entrar entre 10 y 15 vehículos. Recuerdo algún operativo en Shem en donde entraron 55 vehículos israelíes, porque hay que tener en cuenta que además de entrar los vehículos israelíes, con los vehículos entran francotiradores israelíes que se sitúan en posiciones claves para defender y respaldar a los soldados que tienen que hacer el trabajo de ir casa por casa, casa por casa, calle por calle, en algunos casos buscando una casa determinada que ya ha sido digitalizada, como se dice vulgarmente, mapeada, para poder eliminar a los terroristas que están dentro, previo pedido de rendición.
Así que el trabajo es muy denso, es muy complejo, es muy peligroso y a Dios gracias que realmente el ejército de Israel no ha tenido bajas de significación en este último tiempo. Sí, por supuesto, creo que cabe la pena recordarlo, a este soldado de 4 patas, a este perro entrenado por la policía israelí, que falleció justamente recientemente, fue asesinado por un grupo de terroristas, pero cuya acción permitió luego que los soldados israelíes neutralizaran en esa casa de refugio, que ese es otro tema para hablar, en esa casa de refugio, que a menudo están ubicadas en el centro de un campamento de refugiados palestinos. Es decir, para que la gente entienda, estas casas de terroristas de refugio están en el medio de un campamento donde hay un jardín de infantes, donde juegan los chicos, donde la gente duerme, descansa, trabaja, hace sus actividades, y ahí en el medio, en un segundo piso, hay una casa donde hay terroristas palestinos que están ocultos. Entonces, la política israelí en los últimos tiempos ha sido minimizar completamente el daño en vidas humanas palestinas totalmente inocentes, arriesgar un poco más la vida de los soldados israelíes y actuar específicamente sobre el lugar detectado. Por eso digo que aquí hay un trabajo de inteligencia, no me digas cómo se hace, porque no lo sé, fenomenal bajo todo punto de vista para poder detectar en distintas aldeas, en distintos lugares, aquello o que ya está en marcha o aquello que se ha detectado o en algunos casos también a aquellas personas que están siendo buscadas por inclusive atentados que se han realizado hace 6 meses atrás. Ujú. Y ahora se ha encontrado una pista y entonces hay que hacer un operativo para salir y buscar y detener a ese terrorista. O también para demoler la casa de algún terrorista involucrado en alguna acción, donde los soldados israelíes se van a encontrar con fuego de ametralladora, de fusiles, de disparos, balas, bombas incendiarias, de parte de grupos terroristas palestinos que pululan en esas ciudades. Es decir, esta es la técnica que está llevando a cabo noche a noche, a veces de día también, en estas ciudades, en estas aldeas, en estos campos, para evitar, para impedir el asesinato, la muerte, Dios libre y guarde, de civiles israelíes en los territorios en cuestión o en la propia Israel en disputa también, Miguel. Natalio, la última y agradeciéndote clarísimo todo lo que estás describiendo. Claro, nos encontramos en la proximidad de Yom Yerushalayim, el día de la reunificación de la ciudad de Jerusalén. Hay eventos, hay marchas, pero también hay preocupación. Así es. Así es, hay una preocupación, la preocupación es fundamentada. No nos olvidemos que en los últimos años, particularmente en los últimos 3, 4 años, cada marcha que se ha realizado alrededor de Jerusalén, como se festeja usualmente Yom Yerushalayim, la llamada Marcha de las Banderas, que atraviesa el barrio árabe, de los 4 barrios de la ciudad antigua, atraviesa también el barrio árabe. No es que únicamente el barrio árabe, también el barrio judío, cristiano, armenio y el barrio árabe también. Bueno, se están tomando todos los recaudos y las medidas necesarias. Se cree que esta marcha va a ser aún más multitudinaria que las anteriores. Es una marcha que convoca el sionismo religioso. El sionismo religioso hoy está en el poder. Ya hay por lo menos 7 diputados del Parlamento israelí que han dicho que van a marchar por estas zonas que evidentemente causan la irritación de los palestinos que sienten que se les cuestiona la centralidad de Jerusalén para el pueblo palestino y se les reafirma la centralidad de Jerusalén para, naturalmente, el pueblo judío, el pueblo hebreo, tal como la historia así básicamente lo indica. Por lo tanto, Miguel, para esta marcha en particular se ha dispuesto o se está disponiendo un operativo que va a ser el más importante, y atención con el dato que te voy a decir, va a ser el más importante policialmente hablando de los últimos 30 años de historia de la ciudad de Jerusalén. Esto para que tengamos en cuenta hasta dónde se pueden llegar a esperar incidentes que puedan tener que ver con los propios marchantes o manifestantes o incidentes que también pueden tener que ver con espontáneamente palestinos que salgan a combatir, a pelear, a luchar contra los judíos que van a marchar civilmente o pacíficamente. O también, ojalá me equivoque, con aquellos palestinos que toman un auto y se tiran a atropellar a quien sea, haciendo algún acto de locura como nos tienen realmente acostumbrados. También se está preveyendo la posibilidad de que el Hamas o la Yihad comiencen alguna pequeña escalada para demostrar que no les es indiferente lo que pasa en Jerusalén y que desde la lejana Gaza también se asocian al reclamo de sus hermanos en la ciudad de Jerusalén.
Natalio, brillante, digo, menos pelo, pero mucha más sabiduría con los años, experiencia. Gracias por darnos esta crónica tan precisa, de lo que acontece diariamente en Israel en términos de seguridad y también anticipando lo que es este Día de Jerusalén. Esperemos pase tranquilo y simplemente sea un gran festejo. Hasta la próxima y gracias por estos minutos. Por favor, Miguel, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y Hag Sameach. Yom Igualmente, Yerushalayim también es un hack para el calendario judío. Es el último de los que ha sido impuesto. sin Así que lugar a Hag dudas. Sameach. Hag Sameach, el profesor Natalio Steiner, director de Comunidades Plus, periodista, hombre que está viviendo ya con su familia en Israel desde hace un poquito menos de 3 meses.